familia de María Visión y JCN Network. Qué alegría esta gran oportunidad de compartir una semana más con ustedes. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en Miami, Florida. Gracias por estar aquí en Jesús, mi GPS. Mi nombre es Doris Pérez. Hoy te quiero compartir una palabra del Señor en Isaías 43, 19. Porque hago una cosa nueva que ya aparece, ¿no la notan? Sí, trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto. Palabra de Dios. El Señor trazará una ruta. Eso es lo que constantemente te digo. Deja que el Señor sea tu GPS. Él es tu ruta. ¿La ruta hacia dónde? Mira lo que le pasó al pueblo de Israel, que duró 40 años en el desierto. Aquí nos habla también de un desierto. Y Él quiere en ese desierto trazarnos la ruta. Ese desierto que tomó 40 años, porque estábamos ciegos, sordos y mudos. No escuchaban al Señor Jesús. Un camino que iba a tomar semanas tomó 40 años. No sé en qué desiertos te encuentras hoy, financieros, tantos problemas que hay en los matrimonios, tantas soledades, tantos sinsabores que hay. Y el Señor quiere que tú digas, ¿sabes qué? Sí, sé tú mi GPS, sé tú quien me guía a ese camino que no es desierto, sino que es abundancia, en donde, como dice aquí la palabra, abundarán los ríos de agua viva para cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere darnos. Nos quiere dar una vida plena, una vida abundante, que no dependa de las circunstancias, de las situaciones difíciles que estemos pasando, porque cuando Él está en nuestra mano, a pesar de las circunstancias, podemos vivir en una paz, en una alegría y en un gozo inexplicable. Hoy traemos un tema maravilloso que nos ayudará precisamente para que Jesús sea ese centro de nuestra vida. Me acuerdo ahora que venía reflexionando acerca del tema, de ese gran momento en que la Virgen Santísima visita a la prima Santa Isabel y ella salta de gozo y siente esa presencia de Jesús. Y lo mismo Simeón, que cuando Jesús fue llevado al templo dijo, ahora puedo morir tranquilo. Eso mismo queremos compartirte hoy, esa presencia tan grande de Jesús en nuestras vidas, cómo Él se hace presente en nuestras vidas y podemos saltar de alegría como Santa Isabel o como Simeón y muchos otros ejemplos que les traemos hoy, porque aún más que ello, no solamente sentir la presencia de Jesús, sino tener la presencia de Jesús dentro de nosotros. Y le hemos llamado al programa Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Y tengo un invitado maravilloso que viene de Colombia. Él es párroco de San Martín de Porres en Montería, Colombia. Gracias, Padre, por acompañarme hoy, por estar aquí en María Visión y JCN Network. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias, Doris, por invitarme. Quiero compartir con todos los hermanos latinos y todas las personas en el mundo que nos puedan ver de este gran misterio como es la Santa Eucaristía y que nos ayuda mucho porque es el alimento del alma. Gracias a ti y sobre todo a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Sí, qué alegría tenerlo aquí. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de escuchar al Padre y lo vi tan enamorado de la Eucaristía, en la manera en que se expresaba y cómo resolvía las dudas a las personas que se encontraban ahí. Por eso quisimos traer este tema, porque sabemos que todos tenemos muchas inquietudes. Padre, en ese contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Definitivamente cuando uno contempla al Señor, por eso dicen que Moisés cada vez que se reunía al Señor irradiaba su rostro. Entonces ese encuentro con el amor definitivamente debe dar frutos de amor y servicio a los demás. Entonces me gustaría un poco que usted nos cuente precisamente de lo de la Santa Eucaristía y la adoración eucarística, que es el tema del que vamos a hablar. Muy bien, yo pienso que este es la clave fundamental para este tema, Doris, porque la Eucaristía, además de vivirla, de saborearla, de llevarla a nuestra vida, hay que contemplarla, porque la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una gran motivación, sobre todo para que no vayamos a la Santa Misa a comprender, sino más bien a vivir, porque eso es contemplar. Cuando tú contemplas a tus hijos, cuando tú contemplas tus cosas, tu propia vida, lo estás sintiendo en tu corazón. Y esa es la Eucaristía, sentirla en el alma, en el corazón, sentir que es Jesús en ese misterio sagrado, sublime, insondable, se hace presente para nuestra sanación. Padre,
lo que comentaba al inicio, ¿no? La prima Santa Isabel, cuando la visita a la Santísima Virgen María, que lleva a Jesús en el vientre, salta de gozo y alegría. Y Simeón, cuando Jesús es presentado en el templo, dice, ahora puedo morir tranquilo. Yo siento que para nosotros, los católicos, hoy es mucho más grande el regalo cuando recibimos la Santa Eucaristía, porque es el Señor en nosotros. ¿Qué nos pudiera compartir de eso? Son dos experiencias bíblicas indudablemente importantes, porque Isabel se llena de alegría todavía sin nacer la Eucaristía, sin nacer el autor de la Eucaristía. Simeón, mucho más antes todavía, con la presencia de Jesús ya eucarístico también, y ellos nos están enseñando esa alegría, ese gozo, porque la Eucaristía no es tristeza. Entonces, a veces es muy triste también cuando vemos que vamos al templo, a la parroquia, a participar de esta cena que es exultación, y no lo hacemos con la alegría. ¿Por qué? Porque nos falta de alguna manera esa fe de que ese Jesús ahí en ese pan de vida te puede transformar, te puede hacer diferente, puede cambiar ese dolor que llevas pegado en el alma de ese problema familiar o de esa enfermedad física. Y esto debemos creerlo, porque lo creyó Simeón, lo creyó Isabel, Santa Isabel, lo han creído los santos. San Ignacio de Antioquía, me gusta mucho citar a este gran santo de la iglesia, porque entre otras cosas, siendo obispo de Antioquía, después de Pablo y de San Juan, este gran santo es el que va a decir de una manera muy exacta y precisa que la Eucaristía es el alimento, es la medicina contra la inmortalidad. Amén. Imagínate, ¿cómo la ves? No, pues imagínate que es lo que siempre digo, ¿no? Yo lo repito constantemente, que cuando Jesús pasaba en Jerusalén y a donde estuviera, Galilea, bueno, a donde fuera, digamos en la Tierra Santa, a donde Él fuera, habían multitudes. Y yo siempre digo, ¿y en dónde están las multitudes en nuestras iglesias? Que Él se hace presente, ¿no? Y es lo que usted está diciendo. A veces nos perdemos de ese, porque no sabemos que Jesús está presente quizás, o no le damos la importancia de que en realidad está la presencia de Jesús ahí, y por eso nos perdemos la oportunidad, que usted también nos lo comentaba en el jueves pasado, que es todas las misas son de sanación, y la razón es porque Jesús está presente, y aunque no puedas comulgar, está obrando sanación y transformación en las vidas. Sí, realmente si queremos estar cerca del Señor, no podemos abandonarlo. De pronto hay casos de familias que de pronto no te puedes acercar a la Eucaristía, en el pan, a recibirlo, pero el solo hecho de que tú estás ahí, el Señor te está mirando. Hay personas que de pronto, y uno lo escucha en nuestras parroquias, que yo no sé orar, que yo no sé cómo me voy a dirigir al Señor, pero Jesús ve a la persona. Entonces, el solo hecho de tú estar ahí participando, cantando, gozando de esta gran exultación de la Eucaristía, ya se convierte para ti en una presencia real. Así. Independientemente pues de las dificultades que vemos en nuestros hogares, en nuestra familia. Es importante estar ahí. Dice en San Lucas 22:15, Padre, con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros. Imagínate, el Señor está ahí esperándonos con ansias para que podamos consumir su cuerpo. Está esperándonos ahí para que le adoremos. Y cuántas maravillas el Señor obra a través de ese gran misterio, como lo dice usted. Imagínese, Él nos está esperando con ansias, y nosotros quizás será por falta de catequización que no vamos. Entonces por eso me gustaría un poco que hiciera usted la invitación, Padre, a todos estos televidentes que nos escuchan, millones de personas, y convocar a la gente que pueda recibir ese mensaje. Con ansias te espero. Él nos espera con ansias. Es importante este texto que acabas de citar, porque debe surgir esa ansiedad, no una ansiedad enfermiza, no, sino una ansiedad espiritual de querer estar con el Señor. Yo quiero aprovechar este momento para que todos los que pues nos están viendo en el mundo, aprendamos que comulgar con la Eucaristía
se hace desde el preciso momento en que iniciamos la Santa Misa, en que iniciamos el misterio eucarístico. No se comulga con la Eucaristía solamente bajo las especies del pan y el vino. Se comulga con la Eucaristía cuando con un oído atento y un corazón abierto escuchamos el Santo Evangelio. Por eso es importante y quiero aprovechar el espacio para que cuando vayamos a la Santa Eucaristía lo hagamos siempre con tiempo, con prontitud, que lleguemos a tiempo, que podamos tener esa oportunidad de escuchar la palabra. Y tan importante es que fíjense que el Evangelio lo escuchamos de pie, en dignidad al Señor. Entonces, cuando estamos escuchando, estamos comulgando. Cuando estamos en los ritos todos de la Eucaristía, estamos comulgando. Entonces, toda la Eucaristía es una comunión, es la cena del Señor. Entonces, esto lo digo para que despejemos algunas dudas de que si por algunas circunstancias, razones personales, no se pueden acercar al pan eucarístico, pues estamos comulgando en la medida en que estamos exultando de gozo durante toda la Santa Eucaristía. Qué bueno que menciona eso, Padre, porque hay muchas personas que tienen la inquietud y dicen, mira, yo no me motivo mucho de ir a la misa porque no puedo comulgar. Qué lindo lo que usted nos está diciendo, porque no solamente lo que dice usted, que estamos comulgando desde el inicio, sino lo que no sabe la gente es que el Señor está obrando y sanando, aunque no podamos comulgar por alguna razón, y eso es un camino que nos llevará a vivir en comunión con Él. Sí, esta es una iniciativa de Jesús, indudablemente. El Señor tuvo a bien dejarnos esta medicina del alma, y nos podemos remontar en las Santas Escrituras cuando Él organiza la última cena con sus discípulos, con sus más inmediatos colaboradores, y lo hace con toda dignidad. Por eso nosotros debemos celebrar la Eucaristía en esa dignidad. Y cuando decimos dignidad, no solo aparte de la cuestión externa del templo, que es muy importante, es muy diciente, sino nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando tenemos plena convicción de que no es un simulacro, de que no es una forma más de buscar soluciones momentáneas a nuestros problemas, sino que es una presencia real. Yo pienso que aquí, en este tema tan diciente, y agradezco de verdad, es importante traer a colación el Concilio Vaticano II. Yo pienso que el Concilio Vaticano II ha sido un respiro muy grande y muy bueno para nuestra amada Iglesia, porque en la Constitución Lumen Gentium, Luz para el Mundo, y la Sacrosanctum Concilium, que es una constitución sobre la sacralidad de la Iglesia, ahí se nos dice que la Eucaristía es la presencia viva y real. Me parece interesante esto, viva y real, lo cual significa que no es un simulacro, no es un simulacro, es una presencia. Entonces, cuando algo es presente, como lo que estamos haciendo en este momento, es evidente. Entonces, la presencia, es más, tenemos muchos milagros de la Eucaristía, personas, sanaciones interiores. Todo esto nos lleva a formalizar nuestra fe, a que nuestra fe sea cada vez más sólida, más entregada al Señor. Gracias, Padre, por mencionar eso. Recuerda que hay muchos misterios y este es el gran misterio de nuestra Iglesia, que el Señor se hace presente en cada Eucaristía, y a veces queremos encontrar la explicación a todo, pero te das cuenta que también en la parte científica todo son teorías. Acá es una realidad, como lo dice la palabra, porque fue constituida en la última cena, la Santa Eucaristía, lo ratifica la Iglesia en Concilio Vaticano II y en muchísimos documentos más. Entonces, pues, ¿cómo nosotros como católicos no vamos a creer que el Señor está ahí? Y cuando creemos que Él está presente ahí, todas las maravillas que puede obrar en nuestras vidas, creyendo que Él está ahí. Pero si vamos, como dice usted, Padre, pensando que es un rito más, pues definitivamente el Señor no va a poder obrar en nuestras vidas como si creemos y tenemos esa fe de que está presente. Vamos a una corta pausa y seguiremos aquí. Contemplan al Señor y quedaréis radiantes. Sigue ahí en Jesús mi GPS, ya regresamos.
seguimos aquí en Jesús, mi GPS, en contemplar al Señor y quedaréis radiantes. Como le mencionaba al principio, Padre, definitivamente cuando nosotros tenemos ese encuentro con el amor, cuando nosotros recibimos la Santa Eucaristía, definitivamente lo que nos da, el fruto que nos da es amor y el servicio a los demás. Nos puede dar una fortaleza, porque una vez ve la gente y dice, wow, estas personas que han pasado tantas pruebas como Job, que perdió la familia, que perdió las finanzas, que perdió todo, y una fortaleza impresionante, todo eso da la Santa Eucaristía, son los frutos. Y precisamente usted quería que nos comentara algo, nos quería comentar algo al respecto, lo que es el testimonio, de cuánto bien podemos hacer cuando recibimos la Eucaristía y el Señor nos da esos frutos que son testimonio para los demás. Sí, muy bien. Lo primero que tenemos que decir es que la Eucaristía, la Santa Eucaristía, no es un acto mágico, no es un acto donde vamos a encontrar soluciones rápidas a nuestros problemas. La sola vivencia de la Eucaristía ya es una respuesta de Jesús para nuestras vidas. Yo quiero traer a colación una frase muy diciente, muy importante de San Pablo, de Pablo VI, un gran Papa de nuestra Iglesia, muy recordado, cuando nos decía o nos dice, la evangelización no es otra cosa sino la propia experiencia de fe transmitida a los demás. Eso es evangelización. Para llegar a esta evangelización tenemos que degustar y sentir en profundidad el misterio de la Eucaristía. Entonces, vamos a la Santa Misa, vamos a la Eucaristía a cobrar fuerzas para nuestra vida, a cobrar, a llevar vida en nuestro interior para luego reflejarlo. Es que esto lo hemos dicho muchas veces los sacerdotes en la iglesia, la Santa Eucaristía no termina en el templo, no termina cuando acabamos los ritos sagrados. La Eucaristía se prolonga en la familia. Hoy es urgente, es necesario que un papá viva eucarísticamente, que una madre viva eucarísticamente, para que estos hijos reciban, digamos, esta formación. Entonces, yo pienso que la Iglesia está gritando a voz populi un deseo de tener familias eucarísticas, familias no solo de devoción, sino de mostrar con el fiel testimonio de que Jesús está vivo en nuestras vidas. Ay, así es, Padre. Qué importante que usted dice que se necesita el testimonio, porque de hecho, si analizamos la vida de los santos amaban la Eucaristía. Y precisamente lo que usted dice, lo que tenemos que hacer es testimonio, se veían los frutos y ese camino de santidad, como usted dice, las soluciones no son prontas, no son inmediatas, porque también pasa que la gente en circunstancias escucha, no, la misa de sanación y va a una misa y piensa que ya quedó todo resuelto. Y pues con el Señor las cosas no son así, ¿no? Sino que todo es un proceso, no es que fui a un mes a misa y no pasó lo que yo esperaba. No se trata de eso, sino que es un proceso. La vida de los santos, si nosotros vemos, fueron procesos de años, en donde ellos de pronto al final de los tiempos pudieron entender qué frutos en su vida traía la Santa Eucaristía. No sé si usted ha escuchado, Padre, de Luisa Picarreta, que ella duró 39 años sin comer alimento, se alimentaba solamente de la Eucaristía, y hay muchos testimonios de santos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que una persona haya vivido sin alimento? Pues esa es la gracia del Señor, de su presencia tan grande en la vida, y se pudieron dar frutos no solamente de que ella no tomaba alimento, sino que murió a sí misma, que es lo que el Señor nos dice constantemente, a sus egoísmos, a las cosas que tenemos tanto. A la vez que el Señor nos va sanando, podemos ir muriendo a nosotros mismos y darnos hacia los demás. Sí, entre otras cosas, el legado de los santos es muy grande, que tenemos en la iglesia, San Francisco de Asís, el mismo Padre Pío de Pietrelcina, que se alimentaban plenamente de la Eucaristía. Pues es un testimonio para todos nosotros, no solamente para los presbíteros, sino para toda persona que estamos fundamentando nuestra fe en Jesús Eucarístico. Bien, yo quiero decir también una palabra en cuanto a estas personas que van a la Eucaristía a buscar sanaciones. Yo quiero que quede bien claro
que la Eucaristía es sanadora en sí misma. Toda Eucaristía es sanadora, ninguna es más que la otra. Todas las Eucaristías, porque en todas ellas está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya el Señor, con la institución de la Eucaristía, nos ha mostrado su amor y su misericordia. En pocas palabras, ¿qué vamos a buscar a la Santa Misa? Vamos a agradecer. La palabra Eucaristía, un término griego, significa acción de gracias. Luego entonces vamos a ella a agradecer un acto de bondad inmenso que ha hecho Dios en la persona de su amado Hijo, y es la de habernos salvado, de habernos rescatado de las manos del enemigo, de las manos del pecado, de las manos de la perdición. Entonces, la Eucaristía es para ir. Lo propio del ser humano es ser agradecido, ¿sabes? Entonces, lo propio del ser humano es agradecer. Vamos a la Eucaristía porque Dios, sin preguntártelo, sin contar contigo, ya Él tomó la iniciativa de salvarte, y es una acción de gracia. Eso es lo importante de la Eucaristía. Sabe, Padre, que a propósito de esto, el propósito de la Eucaristía, dice, encontré que es actos. Ahí está en 4 actos. 4 actos. Actos, primero empieza con A. Entonces, el A es acto de adoración. Adoración al Padre, porque nos dejó al Cordero de Dios por medio del Espíritu Santo. Después sigue la C, ¿verdad? Que es el acto de contrición. C de contrición. Voy a pedir perdón por mis pecados con un corazón, como dice la palabra de Dios, contrito y humillado. El tercero, para completar la palabra actos, es tiempo de dar gracias, que es lo que usted nos dice, Padre. Muy importante, es un momento de agradecimiento. Nosotros vamos con un pliego de peticiones y lo último que hacemos es darle gracias a Dios por todo lo que nos da, porque el Señor lo único que nos da, lo único que no nos da es el pecado, pero todo lo demás es por gracia de Dios y nunca damos gracias. Y el último acto es actos, oración y súplica. Entonces, en ese momento de oración y súplica es el momento de pedir por todas nuestras necesidades, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Entonces, básicamente dice que ese es el propósito de la iglesia. Lo encontré, actos. Y fíjate que el plan de Dios es tan perfecto que me parece maravilloso esta forma de mirar el propósito también de nuestra vida. El plan de Dios es tan perfecto que Él sabe todo. O sea, debe tener la convicción de que Jesús sabe, inclusive, lo que le vas a pedir. Es bueno, y esto, el silencio eucarístico, el silencio es mucho más cuando llevamos un montón de peticiones que a veces no nos alcanza ni el tiempo para expresar todas esas peticiones. Si Jesús te ve de rodillas, porque el hombre es más hombre, el ser humano es más grande cuando está de rodillas frente a Jesús, el Señor te ve de rodillas, el Señor sabe ya precisamente lo que le vas a pedir, lo que vas a necesitar. Yo pienso que esto es importante y agradezco este espacio porque necesitamos hoy amar y defender este gran misterio de la Eucaristía. Es esencial. Amar, defender y tomar ventaja de ese regalazo que nos dio el Señor. Mire que cuando San Juan vio venir en orillas del río Jordán a Jesús, que dijo, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces imagínese, Padre, nosotros no tomar ese gran regalo que es la presencia de Dios. Cada vez que lo queramos está el Señor presente en la Santa Misa. Y esto está en el plan de Dios. Fíjate que así lo quiso Dios. El Señor, nuestro Padre desde un comienzo tuvo a bien ir programándonos esta era mesiánica, esta era cristiana de la cual debemos gozarnos siempre, a través de todo este recorrido bíblico, de toda esta historia de salvación tejida en un pueblo. Bien conocemos el pueblo de Israel, y cómo Dios nos fue preparando hasta llegar, dice San Juan, a los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo unos tiempos de gloria, de bendición, porque estamos en la era mesiánica, en la era de Jesús. Y es importante que lo veamos así, porque el Señor nos ha dado todo. Como yo siempre digo, Jesús es tan bueno, tan bondadoso, que lo último que tenía para darnos era su Espíritu, y lo hizo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu por todos nosotros. Entonces, no desaprovechemos. Vayamos a buscar a Jesús
Él está ahí ansioso esperando de ti. Si hoy te encuentras atribulado, si te encuentras triste por algún problema, por una enfermedad que para ti puede ser imposible, pero para Dios no, si te encuentras en una situación acorralado de problema, de familia jurídico, económico, pues Jesús te está llamando. Jesús te está diciendo que si le crees, todo eso puede ser posible porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Créele a Jesús. Amén. Padre, y ya que estamos hablando de la Eucaristía, yo creo que es apropiado también hablar un poco de la adoración eucarística. Precisamente lo que usted dice, estamos viviendo en un mundo donde la gente está buscando, por eso es que salen tanta gente por allá, psicólogos, coach, brujos, bueno, todas las ofertas que hay, precisamente porque es que hay un sinsentido, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Entonces, qué mejor que completamente gratis podemos, si no podemos recibir la Eucaristía o si la podemos recibir, pero además hacer esa adoración eucarística en donde el Señor nos está esperando 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo nos está esperando en esa oración, y cuánto bien también nos hace. ¿Nos pudiera comentar un poquito la diferencia de esas dos presencias y qué también nos puede hacer en nuestras vidas? La adoración de la Eucaristía, nosotros tenemos en la iglesia un legado, una herencia muy bonita, y es a partir del Jueves Santo. Nosotros sabemos bíblicamente cómo Jesús preparó este momento sagrado, el inicio de la Eucaristía para nosotros. Todos los jueves de nuestra semana son jueves sacerdotales, remontados precisamente a ese gran jueves santo del Señor, el jueves de la Pasión. Por eso en nuestra iglesia el jueves es el día para orar junto a la Eucaristía, precisamente por la iglesia. Papas, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos. Entonces ahí viene un tema importante y es la adoración eucarística, que es lo que llamamos comúnmente como la hora santa, que en algunas parroquias, en algunos lugares se prolonga a 2 horas o a 3 horas, dependiendo pues las razones pastorales. Y esto es importante porque primero está la Eucaristía, y de la Eucaristía nos queda la especie sagrada para hablar con... Adoración es hablar con el Señor, la adoración eucarística, hablar con Jesús. Como decía Santo Domingo Sabio, Él me mira y yo lo miro. Y eran horas y horas y horas de éxtasis, de alegría y de gozo entre un niño y la Eucaristía. Él me mira y yo lo miro. Entonces yo pienso que ese es el ideal de la adoración eucarística. Creer que en ese misterio sagrado está la presencia de Jesús. Y porque está allí, el Señor nos contempla a nosotros como sus hijos. Entonces, un secreto o digamos un ejemplo, como digamos, para que las personas lo hagan de una mejor forma posible. Un tip, una idea. Una idea, eso sería el silencio. Cuando vayas a adorar al Señor, muéstrate en silencio. ¿Cómo la Virgen pudo hallar gracia ante Dios? A través del silencio. El silencio es importante. Entonces, acercarte, dejar que el Señor penetre en tu corazón, y lo demás, déjaselo a Jesús, porque Él es el que lleva la rienda de la vida, de nuestro ser, y Él sabe cómo orientarnos a partir de ese amor que le podemos tener a la Eucaristía. Amén. Gracias, Padre. Le cuento, Padre, que aquí en Miami, y para que tú busques en la ciudad donde vives, porque pues como pasa en diferentes lugares, tenemos una gran bendición, y es que tenemos muchísimas capillas de oración 24 horas. Es decir, tenemos acceso todo el tiempo. Por eso le digo 24/7, porque la verdad que tenemos ese gran regalo. Y de hecho, los testimonios que también comentan en las parroquias en donde hay adoración eucarística es que los frutos se ven, porque los ministerios, hay mucha riqueza en esas parroquias en donde hay esa adoración. Entonces el gran regalo que tenemos nosotros, porque precisamente lo que estábamos hablando, contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Hoy que hemos hablado de tanto testimonio, imagínense cuántos regalos recibiremos, Padre, sentaditos adorando al Señor. Qué rico que a partir de este programa saques tú ese tiempito de ir a la Santa Eucaristía, recibir a Jesús, y también sacar
minuticos del día para ir al Señor. Él mismo te va abriendo el tiempo y el espacio y esa necesidad, porque cuando aprendes a adorar, tú quieres estar allá con el amado. Y a veces hasta solito, cuando hay mucha gente uno quiere estar solito con el amado, entonces pues son momentos únicos y precisamente para en este mundo donde se necesitan esos rostros alegres, esos rostros que lleven esperanza, que lleven amor, ¿de dónde vas a tomar esa esperanza, ese amor, si no es de Jesús sacramentado? Sí, todo esto es muy, muy provechoso, muy cierto. Y bueno, yo quiero aprovechar también aquí, que ya aquí a toda esta comunidad latina que con fe nos escucha, nos mira. Es bueno orar por nosotros los sacerdotes. Si no tenemos sacerdotes, pues no tenemos Eucaristía, ¿cierto? Entonces es bueno, yo pido aquí mucha oración, mucha fe y anexo a esto que podamos entender que cuando vamos a la Santa Misa, a la Eucaristía, vamos a encontrarnos es con el Señor. Yo quiero que rompamos de pronto de alguna manera ese estigma o esa barrera de que vamos a la parroquia porque este sacerdote me cae bien, porque este sacerdote es de mi tierra, es coterráneo conmigo, porque este sacerdote es más alegre, porque sí, no es el sacerdote. Nosotros somos ministros escogidos por el Señor sin merecerlo, porque no lo merecemos por ser personas humanas, tenemos nuestra vida humana, pero que detrás de todo esto hay una investidura sacerdotal y hay una presencia real del Señor. Y a quien se debe buscar es a nuestro Señor Jesucristo, independientemente de las cualidades o virtudes o defectos que cualquier sacerdote pues, de nosotros podamos tener. Y en cuanto a lo de esa alegría, yo traigo a colación también el texto de la transfiguración. Yo pienso que es para enmarcar este momento de gozo en la Eucaristía, no hay como este texto. Fíjate que Santiago, Pedro y Juan, con gozo exultante, dice: Señor, qué bueno es estar aquí, vamos a quedarnos aquí. Entonces yo pienso que todo cristiano católico debería sentir lo mismo en cada Eucaristía, en el lugar en que se encuentre. Qué bueno es estar aquí, vamos a quedarnos con el Señor. Pero el Señor nos pide que después de vivir la Eucaristía, vayamos a nuestro radio de acción, vayamos a nuestro campo a sembrar paz, a sembrar armonía, a sembrar comprensión. Es como el fundamento de toda esta vida eucarística. Gracias, Padre. Estamos en Contemplar al Señor y Quedaré Radiantes. Hoy en Jesús, mi GPS. Vamos a una pausa y ya regresamos con el Padre Juan Martínez. Gracias por seguir aquí en Jesús, mi GPS. Hoy Contemplar al Señor y Quedáis Radiantes. Mira que antes de la pausa, el Padre nos dijo algo muy importante, que no dejemos de ir a la iglesia, a nuestra Santa Iglesia, por los sacerdotes, o no vayamos por los sacerdotes, porque la única razón por la que nosotros debemos acercarnos a nuestra iglesia es porque somos seguidores de Jesús. Esa es la única razón. Qué lindo que lo mencionó, Padre, porque además el gran ejemplo es Pedro. Yo siempre también lo comento. Imagínense el gran ejemplo. Jamás te negaría. Y no pasó nada de tiempo y lo negó. Es nuestra humanidad. Somos humanos y así mismo tenemos que ver. El Señor se fijó en Pedro y en sus discípulos con toda su humanidad y con todas sus imperfecciones, pero son un gran instrumento del Señor. ¿Qué haríamos sin ustedes, Padre, que son los únicos que pueden consagrar la Santa Eucaristía? ¿Qué haríamos sin ese gran regalo que estamos hablando hoy de la Eucaristía, que el Señor nos deja sin las manos consagradas? Entonces, definitivamente convocamos a este pueblo de María Visión y JCN para que sigamos orando por usted, por el Papa y por todos los sacerdotes. Qué bueno que nos comentó eso, porque al que tenemos que seguir definitivamente es a Jesús. Y sí,
quería comentar. Bueno, sí, y una cosa muy práctica y muy fundamental para que lo tengamos presente, hemos dicho que la Eucaristía es sanación, que la Eucaristía es medicina, que la Eucaristía es presencia real, hemos dicho que no es un simulacro, que es una realidad, es la realidad de Jesús presente. Entonces yo quiero que tengamos muy esto claro en nuestra mente, en nuestro corazón, porque vemos muchas personas que se cohíben de recibir la Sagrada Comunión, que se cohíben de recibir la Sagrada Comunión por detallitos o por cosas momentáneas que realizaron antes de salir, antes de llegar a la iglesia. Y yo quiero que con esto nos quede claro que la Eucaristía es sanadora en sí misma, ¿ya? Que la Eucaristía redime en sí mismo a la persona. Por eso si nosotros miramos las rúbricas, la Santa Rúbrica, nosotros empezamos pidiendo perdón. Fíjate, cuando hacemos esta hermosa oración de la Iglesia, el acto de contrición, nos preparamos para poder acercarnos al banquete de la palabra y al banquete eucarístico. Entonces es como una confesión pública donde tú, arrepentido de tus faltas momentáneas, pides perdón y nosotros como sacerdote hacemos una absolución general. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que si tú vas a la Eucaristía y por X o Y motivo cometiste una rabia o un acto de ira con tu hijo, con alguna cosa, no te prives de la Eucaristía, porque la Eucaristía te limpia y te sana para acercarte a ella. Es tan perfecta que primero nos limpiamos en el acto de contrición. A diferencia cuando ya hay un pecado supremamente grave que requiere urgentemente el santo sacramento de la confesión, entonces ahí sí hay que esperar a confesarnos y poder prepararnos. Entonces es importante esto porque a veces nos privamos de este alimento espiritual por cualquier cosita que hayamos hecho en nuestra vida, pero la Eucaristía es sanadora en sí misma. Esto es importante porque vemos mucha gente confundida y es el deber de la Iglesia, de nosotros, enseñar que la misma Eucaristía te perdona, te sana, te prepara para acercarte a este sacramento excelso. Gracias, Padre. Precisamente sí, quería comentarle y hacerle esa pregunta, porque como es un gran regalo de Dios poder recibirlo y como el Señor entra en nosotros, que estábamos hablando al inicio, si Santa Isabel, que no lo tenía todavía dentro Jesucristo, saltó de la alegría y Simeón solamente con verlo, imagínense nosotros recibirlo, cuánto bien nos hace. Y muchas veces personas dejan de recibirla por temor. Por ejemplo, le había comentado el caso de una señora que es de misa diaria y el domingo me dice, el domingo no pudo ir a misa porque se quedó cuidando unos niños, o sea, estaba sirviendo, pero es de misa diaria, el lunes no sabía si comulgar o no, entonces definitivamente para qué perder la gracia, aunque el domingo se debe asistir a misa, pero este es un caso como excepcional, entonces como que el Señor nos dé ese discernimiento para no perder esa gran oportunidad, porque te vas perdiendo la oportunidad y entonces vas dejando de recibir lo que el Señor te quiere dar, ¿no? Si no te puedes confesar antes de la Eucaristía. Sí, hay casos de casos. Este es un caso donde la persona no se puede privar de este alimento y de esta medicina. La Eucaristía no es para los perfectos, ¿verdad? La Eucaristía no es para los sabios, digamos así, o para los santos, no. ¿Quiénes vamos a misa? ¿Quiénes vamos al hospital? Al hospital vamos los enfermos, ¿verdad? Los que necesitamos de una sanación física. ¿Quiénes vamos a misa? Los que estamos necesitando de Jesús. El mismo Jesús lo dice, si traemos a colación la palabra del Señor, él mismo nos dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados. Y estos agobios y estos cansancios se entienden por todas estas actitudes vividas en nuestra cotidianidad. Entonces, es llegar a Jesús, es entender que la Eucaristía no nos priva de acercarnos al Señor. Entonces son casos en que debemos entender que no nos debe oprimir frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Me parece muy importante esto porque
en realidad en nuestra iglesia debemos conocer a fondo que el Señor viene por los enfermos, no por los sanos. Amén. Qué importante también, Padre, porque muchas parejas, de hecho usted escuchó eso mismo que escuché yo, de pronto en sus discusiones pequeñas, el uno le dice al otro, no, pero no puedes comulgar porque me acabas de gritar. Y a veces de verdad se quitan la gracia en esas discusiones y peleas la parejita de recibir la comunión por una discusión. Imagínate si uno no pudiera discutir ni hacer nada ni mirar mal, pues nadie pudiera comulgar. Y como usted lo dice bien claro, el Señor vino fue por todos los enfermos, entonces Él no espera que seamos perfectos y santos. Lo estábamos hablando también de los sacerdotes. Entonces obviamente nosotros nos acercamos y el Señor por eso sabiamente en la Eucaristía se pide el perdón comunitario, precisamente por todas esas fallas y esos pecados que cometemos justo antes de entrar, incluso en la misma Eucaristía. Entonces no nos privemos de ese gran regalo que nos da el Señor, porque pues es muy triste, porque entonces deja también de obrar, no recibimos todo lo que el Señor quiere para nosotros. Y cómo llegamos a la santidad si no tenemos su presencia en medio de nosotros. Sí, es totalmente cierto y este es un espacio de mucha bendición para todos los que nos oyen, para los que nos ven. Saber que la Eucaristía es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Y que con ella encontramos esa sanación interior. Obviamente con el propósito de no abandonar el resto de nuestros otros sacramentos. Entonces es importante la confesión. Fíjate que la Eucaristía incluye la confesión pública, la absolución pública, pero si tú te ves necesitado también, después de haber recibido ese alimento, acercarte a un sacerdote y seguir purificando tu alma a través de la confesión, lo puedes hacer. Lo que quiero decir es que no podemos tampoco llegar a la Eucaristía y olvidarnos de este gran sacramento excelso de la purificación del alma, como es la confesión. En todo caso, es muy importante porque este es el alimento del mundo entero, el alimento del alma. Jesús así lo ha querido, Jesús lo quiere, no para que lo entendamos, sino para que lo vivamos en fe y en devoción. Amén. El mundo necesita de tu testimonio y de mi testimonio. Si no damos testimonio en el mundo, seguirán pasando. Nos quejamos de todo lo que pasa, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? Por eso, contemplar al Señor y quedar radiantes. Recibe la Santa Eucaristía. Recuerda lo que le leí al principio, que el Señor decía, tengo ansias de compartir esta Pascua con ustedes. Él nos espera con ansias. No te dejes esperar más, que Él está esperando, tanto en la Santa Eucaristía diaria, como en la adoración santísima. Y vamos a pedirle al Padre que nos dé la conclusión del tema y una bendición para todo este público. Y mil gracias, Padre, por este tema tan enriquecedor que el Señor nos trajo a través suyo. Gracias a ti, Doris, gracias a todos los que han hecho posible este espacio. Y concluimos con esta frase de San Ignacio de Antioquía, del siglo I, obispo de Antioquía, lo que hoy es Turquía. Cuando él decía, la Eucaristía es el alimento contra la inmortalidad. La inmortalidad es una medicina excelsa. Entonces yo quiero resumirlo así para que veamos en la Eucaristía no un acto mágico, sino un acto de piedad del Señor. Y nos regala, por favor, Padre, la bendición a todo el público. Claro que sí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eucarístico, descienda sobre tu vida y te proteja siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por estar aquí cada semana. Nos vemos pronto.